Bueno, en la clase de hoy vamos a introducirnos en la citología, algo nuevo para ustedes porque vamos a dejar la- los cortes histológicos de lado y vamos a ver otro estudio que llega a anatomía patológica, que es el estudio citológico. Vamos a ver definiciones, ventajas, los tipos de coloraciones específicas que tienen, así como tenemos determinadas coloraciones para determinados pedidos que nos llegan del médico, determinados tipos de corte, lo que se busque en un corte histológico. Acá también vamos a tener coloraciones específicas. Vamos a tener una fijación específica. La toma de muestra va a ser totalmente diferente y vamos a hablar de las diferencias entre la citología y la histología. Por definición, vamos a decir que la citología estudia las células que descaman de forma natural o artificial de cualquier parte del cuerpo que sea mucosa principalmente. De manera artificial puede ser que esta descamación nosotros la ayudemos con un cepillo, que puede ser lo que tomemos la muestra, y eso sería de forma artificial. O sea, nosotros provocamos esa descamación en la mucosa para obtener una muestra. ¿Cómo va a ser este epitelio de la mucosa? Bueno, mayormente plano y estratificado porque está diseñado para escamar. Ahora en la imagen siguiente vamos a ver cómo las células se reproducen desde la profundidad, después maduran y llegan a la superficie y descaman de forma natural, o sea, es un proceso natural que surge, se desprenden individualmente y ese proceso es continuo. Se reproducen en la profundidad, lo que llamamos células basales, después llegan a la zona intermedia para basales y luego se convierten en células epiteliales planas, que son las que van a estar en contacto, o sea, son las más superficiales y las que van a descamar luego. La principal diferencia, que también se va a ver en la imagen siguiente, es que en el epitelio, en un corte histológico, perdón, se va a observar nada de queratina, una capa muy nula prácticamente, una fina membrana basal, y luego las células basales, que es lo que voy a mostrar ahora. Y en la citología no vamos a ver estas tres capas, ni vamos a ver la membrana basal, lo que vamos a ver son células individuales y esto es un poco complicado, pero las vamos a estudiar individualmente y en conjunto. Ambas formas, tanto individual como en conjunto, van a llegar a un diagnóstico para el médico. Bien. La principal ventaja que vamos a decir desde ahora en la citología es rápida, es una toma de muestra poco invasiva generalmente, es de una muy fácil coloración, es una coloración rápida, eh, es simple porque es de fácil entendimiento para cualquier técnico y es muy útil para diagnosticar. ¿Tá? Bueno, y esta es la imagen que les nombraba anteriormente. Tenemos, esto es en un corte histológico, ¿no? Claro. Tenemos la membrana basal, la fina capa de la membrana basal, luego tenemos las células basales, que son las más chiquititas, luego unas células intermedias o parabasales y luego unas células más planas, como da ese aspecto, ¿no? Por eso se llama así, planas, eh, que son superficiales, son la capa más externa y son las que van a descamar cuando llegue su tiempo de descamar. Bien, y esto es esta imagen, que está un poco fea la calidad porque es de una foto que tomé del microscopio, es una observación al microscopio de citología, ¿tá? Vieron que las células se ven individuales, no se ven las células parabasales, basales y superficiales, se ven solo las superficiales, solo las que descaman, porque la citología estudia eso. Bueno, la obtención de muestra en citología no va a ser una biopsia ni va a llegar al laboratorio un corte histológico.
¿Cómo se obtiene una muestra de citología? Por ejemplo, raspado de superficie, lo que hablábamos al principio, una descamación artificial en donde nosotros nos ayudamos por otro objeto. Por ejemplo, un cepillo. Raspado de superficie es el más claro ejemplo que tenemos es la muestra de para PAP, en donde se raspa el cuello de útero para obtener esta descamación y analizarlo. Después tenemos citologías de líquidos, en donde ya son muestras quirúrgicas, donde se le extrae líquido de cavidad peritoneal, pleural, y el médico quiere analizarla porque dentro de ese líquido hay toda una descamación celular que puede llevar a un diagnóstico patológico. Después tenemos muestras intraquirúrgicas, que es más o menos lo mismo, pero la obtención es diferente. ¿Por qué? Acá ya no hay un líquido en esa cavidad, o sea, no se abre al paciente, por ejemplo, la cavidad torácica y no se ve líquido en la pleura. Lo que se hace es buscar la descamación de esa cavidad pleural mediante un lavado, en donde se busca que descame y estudiarlo y analizarlo. Después tenemos las punciones, por ejemplo, punciones de tiroides, punciones de ganglio que se hacen con aguja fina, aspirado por aguja fina. PAF quiere decir punción de aspirado con aguja fina, que es donde se toma una muestra de un líquido, también nuevamente siempre es una muestra más o menos líquida, y se lo lleva a estudiar. Pero acá se hace por punción, y generalmente son bajo ecografía. Y después tenemos las improntas que también están hechas muchas veces en el quirófano, porque las improntas se hacen de un tejido blando, en donde el médico le llama la atención a algo de ese tejido específico, por ejemplo, el hígado, y toma, digamos, un sellito en donde busca estudiar esa primer capa de tejido que se ve y de esa zona específica en donde él vio algo raro. Bueno, vamos a aprender nuevos conceptos que vamos a tener que aplicar a la citología. Por más que siempre un extendido citológico, la última palabra sea del médico, está bueno saber cómo interpretar esas células que vamos a ver, y conocer lo normal para luego saber qué es lo anormal. Bueno, vamos a hablar de una fuerza de cohesión intercelular. Las células deben estar dispersas, no tan distanciadas, pero no deben estar aglomeradas. Esta cohesión intercelular dice, esta alta cohesión intercelular va a decir que tenemos un proceso patológico, por lo cual es muy importante saber si las células están distribuidas en el extendido o si tienen una fuerte cohesión. El plano de clivaje lo estamos dejando de lado. El plano de clivaje es lo que usamos para un corte histológico, en donde es ese punto en donde tenemos la unión entre el tejido conectivo y el epitelio, que era la primera imagen que observábamos anteriormente: membrana basal, célula parabasal, célula intermedia y célula superficial. Eso lo dejamos de lado porque acá no vamos a ver eso. Vamos a ver células superficiales. Normalmente, porque después vamos a conocer situaciones patológicas. Pero primero vamos con lo normal. Bordes de interfase. Los bordes de interfase que son, es el borde celular, digamos. Conocer si está bien conservado, conocer si hay una degradación de ese borde, de esa membrana celular, porque estamos hablando de una célula. Si hay una destrucción, puede ser que esa célula tenga
algún ARN viral y por eso está pasando esa destrucción celular. Tenemos que relacionar las células con la edad del paciente, con la estructura especializada, que es ese anteúltimo punto, porque no son las mismas células que vamos a ver en una citología cervicovaginal que en una citología pleural o citología peritoneal o de pericardio. Y también relacionar la edad del paciente. Volvemos a lo mismo. En una citología cervicovaginal no deberíamos ver células que van a cambiar en el transcurso de la vida sexual de la mujer cuando se va haciendo más grande y se va acercando la menopausia o la premenopausia. En las personas jóvenes hay cierta relación entre células, ciertos patrones que se deben de cumplir para saber que esa persona tiene un epitelio sano. Si tenemos una mujer de 20 años que tiene células de una mujer de 40, hay algo que no está bien, Por más que esas células de esa mujer, en esa mujer de 40 sean normales, en la de 20 vamos a tomarlo como anormal. Por eso vamos a hablar también de otro punto que no está nombrado acá, que es la estándares que tenemos que cumplir, son esto que veníamos hablando también de relacionar estructuras especializadas. Después, conocer que en la citología siempre vamos a ver epitelio de reparación, porque justamente la citología es esa descamación, entonces si ese epitelio está pasando por un proceso reparativo, por ejemplo, volvemos a la citología cervicovaginal, en la mujer en el día 14, donde tenemos el ciclo ovulatorio, eso es un epitelio de reparación, porque se ocurre la, la menstruación es porque en el día 14 no hubo ovulación, Entonces eso luego va a descamar y luego se va a tener que volver a reponerse para que vuelva a pasar exactamente lo mismo dentro de 28 días. Bueno, la fijación, vamos a tener otros métodos de fijación. Principal, el que más se tienen que acordar, porque vamos a hablar de la citología cervicovaginal, es el alcohol 96, Fijador por excelencia para la citología cervicovaginal. Luego tenemos un secado al aire que lo vamos a utilizar cuando hagamos citología de células sanguíneas, por ejemplo, para un extendido de sangre, con el secado al aire alcanza. Después tenemos otros métodos como el frío, el spray, que son menos utilizados, y alcohol éter también, que fue un método que nosotros hicimos con el año pasado, si mal no recuerdo, con las chiquilinas como un otro método eficaz para la fijación de citología. Y el conservador de saco mano, que no es nada más que un hidroalcohol de polietilengglicol, es una palabra que me cuesta, que no es muy usado, pero es útil. Y esto depende siempre del laboratorio, o sea, lo esencial es tener alcohol 96 y después saber que hay otras citologías que se secan al aire. Pero si el laboratorio en donde estamos trabajando tiene este tipo de fijador, es bueno utilizarlo en muestras que contienen mucho mucus. Bueno, la fijación, estos fijadores van a tener el mismo concepto que una fijación por un corte histológico, de tener los procesos celulares con la máxima rapidez posible para mantener la misma estructura y que al momento de teñirla y verla al microscopio lo veamos lo más símil a lo que estaba dentro del cuerpo. Con la fijación lo que va a ocurrir es la denaturalización de proteínas, por ende lo que sigue, que es la coloración, va a tener una mayor afinidad con este extendido. Bueno, las coloraciones son pocas, son básicas y son muy útiles. Son
cuatro coloraciones nomás que tenemos que saber siempre y relacionar con qué tipo de citología la vamos a usar. Algunas son específicas, algunas tienen más de un uso. Son coloraciones súper cortitas y fácil de aprender y demás. Tenemos primero Magrungualguenza, que es la coloración por excelencia para un extendido de sangre o un extendido hematopoyético. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un extendido de médula ósea, donde queremos ver todas, vamos a ver todas las células en sus fases antes de salir a la sangre. Vamos a usar Magrungualguenza. Y también para coloración de sangre periférica. Después tenemos Papa Nicolau, que es también la coloración por excelencia para extendido cervicovaginal. Papa Nicolau tiene un uso oncológico, en donde vamos a la coloración, el tipo de coloración que tome, van a ser cambios benignos o malignos, se van a relacionar con la edad, que era lo que veníamos hablando, con la menopausia. Y está bueno, son tres colores que siempre tenemos que ver o estar atentos y relacionarlos a cambios. Short es también para estudios citología cérvico-vaginal, perdón, y es un estudio hormonal, es una técnica menos utilizada en donde lo que se busca ver es el índice de maduración de las células cervicovaginales, cómo se relacionan también con otros estudios ya de sangre, de hormonas femeninas y demás. Cuando se hace short se busca ver cuán eosinófila, o sea, naranjas, es la célula y cuál es y cómo es su núcleo. Y después tenemos Giemsa, que es una coloración monocromática, donde se usa solo un colorante y es muy fácil de usar y también es de gran utilidad diagnóstica. Bueno, métodos citológicos e histológicos. Lo que vamos a tener primero es una visión tridimensional en el método citológico y una bidimensional en el histológico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo le hago la pregunta, que se las voy a hacer en clase, ¿qué lámina a ustedes les va a parecer más gruesa? ¿Un corte histológico o un extendido citológico? Tener en cuenta que un corte histológico no mide más de 5 micras y el ancho de una célula puede ser de hasta 15 micras, sin contar que esas células van a estar posiblemente o eventualmente amontonadas una encima de la otra, Entonces, por ende, la respuesta que espero es que ustedes me digan que un método citológico es más grueso que un corte citológico. Por eso la diferente visión, Una visión tridimensional y la otra es bidimensional. La cohesión celular que tenemos que tener en cuenta es uno de los nuevos conceptos que le dije que teníamos que aprender. Acá en un corte histológico nunca vamos a evaluar la cohesión celular. La coloración por excelencia, Papa Nicolau en caso de cervicovaginal, Magrungual y Giemsa en caso de extendido hematopoyético o extendido de sangre periférica, y después Giemsa en todas las otras citologías de cavidad. Y acá la coloración por excelencia, además después que tenemos coloraciones específicas, va a ser hematoxilina eosina. Lo que hablábamos del epitelio de reparación, que acá va a estar, lo vamos a poder ver y vamos a saber si ese epitelio va a estar en reparación, como dice la palabra. En un corte histológico no va a ser así, no lo vamos a tener en cuenta tampoco. Después, lo que les decía, un extendido más grueso y el otro más delgado. En la citología son, aunque parece mucho, son dos elementos de la célula que tenemos que siempre tener en cuenta, que es lo que venimos hablando desde el principio cuando damos lesión celular. Núcleo y citoplasma. Los dos, solo esos dos elementos nos pueden decir un montón de patologías
Además, bueno, de los conceptos estos de bordes de interfase, cohesión celular, eh, la estandarización que vamos a hacer, bueno, relacionar célula y tejido, célula y epitelio, perdón, célula y edad del paciente. Pero simplemente observando el núcleo y el citoplasma de la célula nos puede decir mucho. ¿Tá? Bien, esto era lo que les decía del corte. En un corte abajo está el corte histológico, donde mide 5 micras, no más de 5 micras. Y es así, un corte plano, singular y sin mucho más que por ver, y bidimensional, ¿no? Y acá en la citología tenemos un corte tridimensional de un grosor de hasta 15 micras. Acá las células no están amontonadas, pero lo pueden estar. Si volvemos a los prácticos lo van a ver, porque yo en esta clase llevaba algunos ejemplos y bueno, y esas son las diferencias que decía. Acá aparecen tres nuevas definiciones para valorar un extendido cérvico-vaginal, ¿tá? Tres definiciones que van a estar en nuestro sistema Vesta. Sistema Vesta es, eh, cuando vemos cérvico-vaginal lo voy a explicar un poco mejor, pero el sistema Vesta es eh, tipo un formulario que tiene que rellenar el médico con respecto a lo que ve en el microscopio de esa citología cérvico-vaginal y es como le da al otro médico la interpretación de lo que vio, ¿está? Bueno, un extendido trófico indica que la mujer tiene buenos ciclos hormonales, una buena producción de hormonas, lo que se va a observar esa producción de hormonas reflejada en las células descamativas, ¿tá? Vamos a tener células de color naranja y células, se pueden ver algunas células en procesos de maduración. Esto sería algo normal, digamos. Después tenemos una definición de un epitelio hipotrófico, perdón, en donde es anormal en ciertas mujeres y normal en mujeres premenopáusicas, en donde las células van a tener un patrón trófico, o sea, van a ser células que el médico las va a valorar como correspondientes para la edad y con un buen ciclo hormonal, o sea, van de la mano con la edad que tiene la paciente, pero estas células van a adoptar un color azul en vez de naranja. Y un epitelio atrófico es cuando ya se ve casi nada, la capacidad hormonal no se ve reflejada en la célula, ¿tá? Esto quiere decir que el ovario está produciendo pocas hormonas, por ejemplo, estrógeno. Esto suele pasar en la menopausia o en el embarazo, donde estas hormonas bajan, porque la mujer no está menstruando, dicho sea en el embarazo. Pero si la paciente no está pasando por ninguna de estas etapas, se debe considerar un proceso patológico, ¿tá? La disminución de hormonas femeninas en una mujer de una edad que no corresponde a menopausia ni está pasando por un embarazo, lleva a tener este epitelio atrófico, ¿tá? Las células, no vamos a ver células superficiales de descamación que les mostré anterior. Vamos a ver células más pequeñas que pertenecen a la capa más profunda, con un citoplasma más pequeño y un núcleo un poco más grande. Van a ser diferentes. Y se van a ver pocas células superficiales e intermedias, que sería lo normal. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de esta introducción a la citología? Bueno, que primero vamos a estudiar la relación de estas células, la proporción de las células y en relación al paciente, en relación a la edad, en relación al sitio de toma de muestra, con el fin de ayudar a un diagnóstico o una conclusión. Lo que les decía, conocer perfectamente lo normal para luego saber qué es lo extraño, ¿tá? ¿Qué es lo patológico? ¿Qué es lo anormal?
Entonces, la pregunta acá es, ¿qué es lo normal para yo saber qué es lo normal? Lo normal es todo lo que se encuentre dentro de las desviaciones estándares estipuladas, que era lo que hablábamos también anteriormente, de esta relación entre edad del paciente, sitio de toma de muestra y todo lo demás, lo que veníamos hablando. Conocer los criterios de malignidad que se pueden ver en el núcleo. Siempre en citología los criterios de malignidad se van a ver en el núcleo, además de los conceptos que hablábamos anteriormente. Y los criterios de diferenciación en el citoplasma. ¿Está? Muy importante saber que tenemos que enfocarnos en el contexto de la muestra citológica. Bueno, sí, lo que veníamos hablando también. Eh, Conectar su origen, relacionarla con el tipo de células que voy a ver. Eh, por ejemplo, en una citología cervicovaginal voy a tener que ver estas células epiteliales, algunos polimorfos nucleares porque es un tejido que se encuentra en un constante proceso de inflamación, digamos, por el tipo de tejido que es, por la localización y por su utilización que es reproductiva. Y en una citología de cavidad pleural, por ejemplo, tengo que ver células mesoteliales porque su origen es mesotelial. Entonces tengo que relacionar todo eso, ¿tá? Tengo que poder ponerme en contexto desde el origen, la toma, la edad del paciente y demás, ¿está? Entonces, con todo esto, conociendo lo normal y enfocándome en el tipo de muestras citológicas que tengo, voy a poder eh, decir si, si ese extendido citológico es maligno o es benigno. ¿Tá? Bueno, espero que les haya gustado esta introducción a la citología. A mí me gusta mucho este tema y espero poder pasarles todos mis conocimientos que he hecho algunos cursos y eso. Bueno, que pasen bien.